Historia real. La boda que nunca terminó. Los Altos de Jalisco, 1888. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La boda que nunca terminó. Los Altos de Jalisco, 1888. Capítulo 1. Los Altos y la familia Macías. En el año de 1888, cuando el régimen de Porfirio Díaz consolidaba su control sobre México y los Altos de Jalisco permanecían como bastión de conservadurismo religioso y tradiciones coloniales apenas tocadas por el tiempo, la región era un mosaico de haciendas ganaderas que se extendían por valles y montañas, donde familias que trazaban sus linajes hasta la conquista ejercían poder casi feudal sobre tierras que consideraban suyas por derecho divino tanto como legal. Los Altos de Jalisco eran diferentes del resto de México. La población era mayoritariamente criolla, descendiente de españoles, con muy poca mezcla indígena. Era una sociedad profundamente católica, donde el sacerdote tenía tanta autoridad como el hacendado, donde las mujeres vivían vidas severamente restringidas, donde el honor familiar era más importante que la vida misma, y donde secretos podían ser guardados durante generaciones bajo capas de silencio y apariencias impecables. La arquitectura de la región reflejaba estas realidades. Haciendas fortificadas con muros gruesos de adobe y piedra, capillas privadas donde las familias rezaban sin mezclarse con la plebe, casas en los pueblos construidas alrededor de patios internos que ocultaban la vida familiar de miradas exteriores, calles donde cada puerta cerrada guardaba historias que nunca serían contadas públicamente. En el pueblo de San Juan de los Lagos, uno de los centros religiosos más importantes de la región, gracias a su basílica dedicada a la Virgen que supuestamente hacía milagros, vivía la familia Macías y Aguirre. Don Cristóbal Macías era un hacendado de considerable fortuna, dueño de la hacienda de Santa Inés, que se extendía por más de 5,000 hectáreas de tierra, dedicada principalmente a la ganadería, pero también al cultivo de maíz, frijol y chile. A sus 56 años, don Cristóbal era la encarnación del patriarca alteño, alto y de constitución robusta, que había sido poderosa en su juventud, pero que ahora tendía hacia la obesidad de la edad media próspera, rostro curtido por décadas de sol y viento, pero con rasgos que revelaban orgullo de linaje español puro, bigote espeso y gris, ojos claros que podían ser tanto benevolentes como implacables, dependiendo de si estaba tratando con familia o con subordinados. Vestía siempre con formalidad que rayaba en lo anacrónico, trajes oscuros de lana pesada incluso en el calor de verano, sombrero de ala ancha cuando cabalgaba por sus tierras, espuelas de plata cuando montaba su caballo favorito, un semental negro llamado Relámpago que había costado una fortuna y que nadie, excepto don Cristóbal, podía montar. Llevaba siempre un bastón con empuñadura de plata, aunque no lo necesitaba para caminar, símbolo de autoridad más que de necesidad física. Su esposa, doña Remedios Aguirre de Macías, provenía de familia igualmente prominente.
los Aguirre, que controlaban vastas extensiones de tierra en Tepatitlán. Era 6 años menor que su marido, una mujer que había sido hermosa en su juventud y que a sus 50 años mantenía cierta elegancia severa. Vestía exclusivamente de negro desde la muerte de su madre hace 10 años, como era costumbre para mujeres de su clase y generación, con joyas discretas de oro y perlas, el cabello recogido en moño apretado que acentuaba la estructura ósea fuerte de su rostro. Doña Remedios era conocida por su devoción religiosa extrema. Asistía a misa diaria en la basílica, rezaba el rosario múltiples veces al día, mantenía un oratorio privado en la hacienda donde pasaba horas en oración solitaria. Había intentado durante años que varias de sus hijas entraran al convento, viendo la vida religiosa como el destino más elevado para una mujer. Pero solo una de sus 5 hijas había aceptado el llamado. Las otras habían sido casadas con hombres de familias apropiadas, estableciendo alianzas que fortalecían la posición de los Macías en la sociedad alteña. El matrimonio Macías había producido 8 hijos, de los cuales 6 habían sobrevivido hasta la edad adulta, 4 hijas y 2 hijos. Los hijos varones, Cristóbal Jr. de 32 años y Fernando de 28, trabajaban con su padre en la administración de la hacienda, siendo preparados gradualmente para eventualmente heredar y dividir las propiedades. De las hijas, la mayor, María del Refugio, de 35 años, estaba en el convento de las Carmelitas Descalzas en Guadalajara. La segunda, Guadalupe, de 33, estaba casada con un hacendado de Lagos de Moreno. La tercera, Carmen, de 29, estaba casada con un comerciante próspero de San Juan. Y estaba Beatriz. Beatriz Macías y Aguirre tenía 24 años en 1888. Era la penúltima hija, seguida solo por su hermana menor Josefina, de 20 años, que aún vivía en la casa familiar, esperando que le encontraran marido apropiado. Beatriz había sido considerada durante años como destinada a permanecer soltera, no porque careciera de belleza o dote, sino porque había desarrollado durante su adolescencia una reputación de voluntad fuerte y opiniones propias que asustaban a pretendientes potenciales, en aquella sociedad donde se esperaba que las mujeres fueran dóciles y obedientes. Era de estatura mediana pero de presencia que parecía más alta, con la constitución delgada pero fuerte de alguien acostumbrado a la vida activa en hacienda más que a la reclusión urbana. Tenía el cabello castaño oscuro con reflejos rojizos cuando el sol lo iluminaba, que llevaba siempre recogido en trenzas elaboradas, como dictaba la decencia, pero que cuando lo soltaba caía en ondas hasta su cintura. Sus ojos eran de un verde poco común en la región, herencia de algún ancestro que nadie en la familia mencionaba. Ojos que miraban directamente a las personas, de manera que muchos se encontraban desconcertante en una mujer. Su rostro tenía la estructura ósea fuerte de la familia Aguirre, pómulos altos, mandíbula definida, nariz recta, labios llenos que sonreían fácilmente, pero que también podían formar una línea delgada de determinación cuando estaba contrariada. Había en ella una vitalidad, una energía contenida que era palpable para quienes pasaban tiempo en su presencia, como si estuviera constantemente luchando contra las restricciones que la sociedad imponía sobre mujeres de su clase. Beatriz había aprendido a leer y escribir más allá del nivel básico que se consideraba apropiado para mujeres, robando acceso a la biblioteca de su padre durante años. Leía novelas francesas traducidas, poesía española, incluso algunos textos filosóficos que definitivamente no eran apropiados para ojos femeninos. Cabalgaba mejor que muchos hombres, manejaba pistola con precisión que había aprendido secretamente de uno de los vaqueros de la hacienda,
y tenía opiniones fuertes, sobre todo desde política hasta religión, que expresaba con demasiada libertad para comodidad de su familia. Don Cristóbal la amaba, pero también la encontraba profundamente frustrante. «Deberías haber nacido hombre», le había dicho más de una vez. «Tienes el espíritu y la voluntad para ello, pero naciste mujer y debes aprender a comportarte como tal». Doña Remedios simplemente rezaba por el alma de su hija, convencida de que tal espíritu rebelde era evidencia de influencia demoníaca que sólo podía ser exorcizada a través de oración constante y eventualmente matrimonio que la sometería a autoridad masculina apropiada. Durante años, varios pretendientes habían venido a pedir la mano de Beatriz. Era, después de todo, hija de una de las familias más ricas de los Altos, y su dote sería considerable. Pero cada pretendiente eventualmente se retiraba, desconcertado por esta mujer que hacía preguntas directas, que expresaba opiniones sin ser consultada, que parecía evaluar a sus pretendientes con el mismo escrutinio crítico con que ellos la evaluaban a ella. «Es como si pensara que tiene elección en el asunto», se quejó don Cristóbal con su esposa después de que el quinto pretendiente se retirara. «Como si el matrimonio fuera negociación entre iguales en lugar de arreglo entre familias». «La has consentido demasiado», respondió doña Remedios. «Le has permitido leer, montar, comportarse de maneras que no son apropiadas. Ahora paga el precio». Pero en 1887 finalmente había aparecido un pretendiente que no se había intimidado por Beatriz ni por su espíritu independiente. Al contrario, parecía intrigado, incluso atraído por cualidades que otros habían encontrado repelentes. Don Rafael Contreras y Zúñiga tenía 31 años, era hijo mayor de don Ignacio Contreras, dueño de la hacienda del Rosario que colindaba con las tierras de los Macías. Las dos familias se conocían desde generaciones, aunque no habían sido particularmente cercanas, manteniendo relaciones de vecindad cortés, pero distante. Rafael había estudiado leyes en Guadalajara, uno de los pocos hombres de su generación en la región con educación universitaria. Alto y delgado, con rasgos aristocráticos y modales refinados que había adquirido durante sus años en la ciudad, tenía reputación de ser inteligente, culto y ligeramente excéntrico para los estándares salteños. Leía libros, suscribía a periódicos de la Ciudad de México y ocasionalmente expresaba ideas que rozaban el liberalismo, aunque nunca tan abiertamente como para causar escándalo real. Cuando Rafael conoció a Beatriz durante una fiesta en la hacienda de un vecino mutuo, los dos habían comenzado una conversación sobre un libro de Víctor Hugo que Beatriz había leído secretamente y que Rafael mencionó casualmente. La conversación había durado horas, con ambos olvidándose completamente de las convenciones sociales que dictaban que hombres y mujeres solteros no debían conversar tan extensamente sin supervisión. Para cuando la fiesta terminó, Rafael estaba fascinado. Finalmente había encontrado una mujer en los Altos que podía hablar de cosas más allá de religión, familia y chismes locales. Una mujer que tenía pensamientos propios y el coraje de expresarlos. Una mujer que lo desafiaba intelectualmente de maneras que nunca había experimentado. Durante los meses siguientes había cortejado a Beatriz con la formalidad apropiada, pero también con una intensidad de propósito que era inusual. Visitaba la hacienda de Santa Inés regularmente, siempre con chaperones apropiados, pero logrando tener conversaciones con Beatriz que iban mucho más allá de las trivialidades usuales del cortejo. Beatriz, por su parte, encontró en Rafael algo que había pensado que nunca encontraría. Un hombre que no la veía como propiedad a ser adquirida y controlada, sino como persona con quien podía tener compañía intelectual. No estaba segura si era amor lo que sentía, no en el sentido romántico que las novelas describían,
Pero era respeto mutuo, era interés compartido, era la posibilidad de un matrimonio que podría ser asociación en lugar de subordinación. En diciembre de 1887, Rafael formalmente pidió la mano de Beatriz a don Cristóbal. El padre de Beatriz, aliviado de finalmente tener pretendiente serio para su hija problemática, aceptó inmediatamente. Se acordó que el matrimonio se celebraría en octubre de 1888, dando tiempo suficiente para preparativos apropiados para boda de familias de tal estatus. Pero había una complicación. En febrero de 1888, don Ignacio Contreras, padre de Rafael, murió súbitamente de apoplejía. Rafael heredó la hacienda del Rosario, pero también heredó algo más. Una casa en San Juan de los Lagos que su padre había mantenido durante décadas, pero que rara vez había usado. Era una casa grande, de 2 pisos, construida alrededor de un patio central, ubicada en una de las calles más antiguas del pueblo. Había pertenecido a la familia Contreras durante más de un siglo, pero había estado cerrada durante los últimos 20 años, usada solo ocasionalmente para almacenamiento. Cuando Rafael fue a inspeccionar la propiedad que había heredado, encontró que aunque la estructura era sólida, estaba en mal estado por años de abandono. Pero también encontró algo más: documentos viejos guardados en un baúl en uno de los cuartos del segundo piso. Cartas, registros, papeles que revelaban secretos de la familia Contreras que habían sido cuidadosamente ocultados durante generaciones. Rafael leyó estos documentos y quedó profundamente perturbado. Lo que descubrió cambiaría todo, aunque en ese momento no podía saber cuán terriblemente. Decidió no mencionar a nadie lo que había encontrado. En cambio, propuso a don Cristóbal que la boda se celebrara en la casa en San Juan en lugar de en la basílica como originalmente planeado. Argumentó que quería comenzar el matrimonio en propiedad, que ahora era suya, que la casa, después de ser renovada, sería su residencia en el pueblo, complementando la hacienda donde pasarían la mayor parte del tiempo. Don Cristóbal aceptó el cambio con cierta renuencia. Había esperado una boda grande en la basílica que demostrara el estatus de la familia Macías. Pero Rafael era ahora hacendado por derecho propio, cabeza de familia Contreras, y tenía derecho a tomar tales decisiones. Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que la casa que Rafael había heredado guardaba más que documentos viejos. Guardaba una maldición o un secreto tan oscuro que cuando finalmente emergiera, sellaría las puertas de esa casa y atraparía a todos los que estuvieran dentro en una noche de la cual nadie emergería vivo. Capítulo 2. Los secretos de la Casa Contreras. La Casa Contreras, como llegó a ser conocida en San Juan de los Lagos, había sido construida en 1763 por don Eugenio Contreras, tatarabuelo de Rafael. Era una de las estructuras más imponentes del pueblo en aquella época: 2 pisos de piedra y adobe con techos de vigas de madera oscura, 24 habitaciones distribuidas alrededor de un patio central con fuente de cantera, capilla privada en el ala este, caballerizas y cuartos de servicio en la parte trasera. La fachada que daba a la calle era severa: muros gruesos pintados de ocre amarillento, ventanas con rejas de hierro forjado, puerta principal masiva de madera oscura con herrajes de hierro, un escudo de armas tallado en piedra sobre el dintel que proclamaba el linaje Contreras. Era una casa construida no solo para vivir, sino para impresionar, para demostrar poder y permanencia, para decir al mundo que la familia Contreras era importante y lo sería durante generaciones. Durante sus primeros 100 años de existencia, la casa había cumplido su propósito. Generaciones de Contreras habían nacido, vivido y muerto allí. Matrimonios habían sido celebrados, hijos bautizados,
fortunas hechas y perdidas, todo dentro de aquellos muros gruesos que guardaban secretos familiares de miradas exteriores. Pero en 1848 algo había sucedido. Los registros eran vagos, deliberadamente oscurecidos por quienes los escribieron. Pero los hechos básicos podían ser discernidos. Don Sebastián Contreras, bisabuelo de Rafael, había vivido en la casa con su esposa doña Inés y sus 5 hijos. Una noche de octubre de 1848, la casa había sido sellada por orden de don Sebastián. Ningún sirviente fue admitido durante 3 días. Cuando finalmente la casa fue abierta, doña Inés y 2 de los hijos estaban muertos. Las causas oficiales listadas fueron fiebre, pero no había habido epidemia en San Juan durante aquellas fechas. Don Sebastián había mudado a su familia sobreviviente a la hacienda del Rosario y nunca había regresado a la casa en el pueblo. Durante las décadas siguientes, la casa había sido usada ocasionalmente por miembros de la familia cuando tenían negocios en San Juan, pero nunca como residencia permanente. Y gradualmente, a medida que pasaban los años, incluso el uso ocasional había cesado. Para cuando don Ignacio Contreras murió en 1888, la casa había estado esencialmente abandonada durante 20 años. Rafael había conocido la historia básica de la casa. Todos en la familia Contreras sabían que algo terrible había sucedido allí hace 40 años, pero los detalles habían sido suprimidos, los registros quemados o perdidos, y la generación que sabía la verdad completa había muerto sin hablar. Pero los documentos que Rafael encontró en el baúl contaban una historia diferente de la versión oficial. Incluían cartas de don Sebastián a su hermano, cartas que nunca habían sido enviadas, pero que habían sido escritas en lo que parecía ser estado de confesión desesperada. Las cartas revelaban que doña Inés y los 2 hijos no habían muerto de fiebre, habían sido asesinados, y el asesino había sido don Sebastián mismo. La razón, según las cartas, era que había descubierto que doña Inés había sido infiel durante años con un trabajador de la hacienda. Los 2 hijos que había matado eran productos de aquella relación adúltera, no suyos. Cuando confrontó a su esposa, ella había confesado y en furia homicida, don Sebastián había matado a los 3. Primero a los niños mientras doña Inés observaba horrorizada, después a ella cuando intentó huir. Había escondido los cuerpos en el sótano de la casa durante días mientras decidía qué hacer. Finalmente, había sobornado al médico local para certificar las muertes como causadas por fiebre. Los cuerpos habían sido enterrados rápidamente sin que nadie los viera. Y don Sebastián había mudado a sus hijos sobrevivientes lejos de la casa, jurándose nunca regresar al lugar donde había cometido aquellos crímenes. Pero las cartas revelaban algo más. Don Sebastián escribía sobre sueños perturbadores que comenzó a tener después de los asesinatos, sueños donde doña Inés y los niños muertos caminaban por los pasillos de la casa, buscándolo, susurrando acusaciones. Escribía sobre sentir presencias en la casa cuando visitaba brevemente para recuperar documentos o posesiones. Escribía sobre escuchar llantos de niños viniendo de habitaciones vacías, sobre ver sombras moviéndose donde no debería haber sombras. «La casa está maldita», escribió en una de sus últimas cartas. «La he sellado con sangre inocente y ahora la sangre clama por venganza. Que Dios tenga misericordia de mi alma cuando finalmente me llame a juicio. Pero hasta entonces, que nadie viva en aquella casa, que permanezca cerrada como tumba que es, guardando sus muertos y sus secretos». Rafael había leído estas cartas con horror creciente. Su familia estaba construida sobre asesinato. Su linaje incluía un asesino que nunca había enfrentado justicia terrenal, y la casa que ahora poseía
había sido el sitio de aquellos crímenes terribles. Su primera reacción fue quemar las cartas, destruir la evidencia, mantener el secreto como su bisabuelo había hecho. Pero algo lo detuvo. Tal vez era curiosidad morbosa, tal vez era necesidad de saber la verdad completa, o tal vez era algo más oscuro, una compulsión que no podía explicar completamente. Decidió investigar más. Visitó registros parroquiales, buscó certificados de defunción, habló con personas mayores del pueblo que podrían recordar los eventos de 1848. La mayoría no recordaba nada útil, o si recordaban, no querían hablar. Pero encontró a un hombre viejo, don Macedonio, que había sido niño cuando sucedieron las muertes y que recordaba los rumores que habían circulado en ese tiempo. Decían que don Sebastián había matado a su familia. Le confió el viejo a Rafael. Nadie lo dijo abiertamente, por supuesto. Los Contreras eran demasiado poderosos, pero todos lo sabían. Y decían que la casa quedó embrujada, que se escuchaban gritos por las noches, que luces se veían en ventanas de habitaciones que deberían estar vacías. Por eso nadie quería vivir allí, por eso fue abandonada. Rafael también investigó el sótano de la casa. Encontró que había sido sellado en algún punto, las puertas clavadas con tablas, el acceso bloqueado. Cuando finalmente logró abrirlo y descender, encontró un espacio grande, oscuro, húmedo, y en una esquina, bajo tierra suelta, encontró huesos. No eran muchos, y estaban fragmentados por el tiempo, pero eran inequívocamente humanos. Pequeños, como de niños. Rafael los había reenterrado inmediatamente, pero el descubrimiento lo había perturbado profundamente. Ahora sabía que las cartas decían la verdad. Los asesinatos habían sucedido. Y los cuerpos habían estado aquí, en el sótano, durante 40 años. Debería haber revelado todo esto, debería haber ido a las autoridades, a la iglesia, debería haber confesado lo que su antepasado había hecho, pero la vergüenza familiar lo detuvo. Y algo más, miedo de que revelar la verdad destruyera no solo la reputación de la familia Contreras, sino también su compromiso con Beatriz. ¿Querría don Cristóbal que su hija se casara en familia manchada por asesinato y secreto? Entonces Rafael tomó una decisión que en retrospectiva parecería demencia, pero que en ese momento le pareció razonable. Limpiaría la casa de su pasado oscuro, la renovaría completamente, la convertiría en algo nuevo y hermoso. Celebraría su boda allí, llenándola con vida y alegría, en lugar de muerte y secreto. Y de alguna forma, pensaba, esto expiaría los pecados del pasado, purificaría el lugar, permitiría que la familia Contreras finalmente viviera sin la sombra de aquellos crímenes antiguos. Era una lógica defectuosa, construida sobre racionalización y negación, pero Rafael se convenció de que podría funcionar. Contrató trabajadores para limpiar y renovar la casa. Ordenó que el sótano fuera sellado permanentemente con cemento y piedra. Hizo repintar todas las habitaciones, reemplazar muebles, instalar nuevas lámparas y decoraciones. Para septiembre de 1888, un mes antes de la boda planeada, la casa estaba transformada. Lucía hermosa, nueva, lista para celebración. Rafael se había convencido de que había borrado el pasado. No tenía idea de que algunos pasados no pueden ser borrados, que algunos secretos, cuando son enterrados en lugar de revelados, solo se vuelven más poderosos, que la sangre inocente vertida clama por justicia, y si la justicia es negada, demanda venganza, y la venganza vendría en la noche de la boda, de maneras que nadie podría haber anticipado. Capítulo 3. Los preparativos y las señales. Los meses de preparación para la boda transcurrieron con la agitación usual de tales eventos en familias de posición. Doña Remedios coordinaba con costureras para el vestido de novia,
con cocineras para el banquete, con floricultoras para las decoraciones. Don Cristóbal negociaba los términos de la dote con los representantes legales de Rafael, aunque dado que ambas familias eran de riqueza similar, esto era más formalidad que negociación real. Beatriz participaba en los preparativos con la mezcla de entusiasmo y aprensión que muchas novias sienten. Estaba contenta de casarse con Rafael, o al menos tan contenta como podía estar, dado que el matrimonio era más arreglo práctico que romance apasionado. Pero también era consciente de que el matrimonio significaría el fin de muchas de las libertades limitadas que había disfrutado como hija soltera. Como esposa, estaría bajo autoridad completa de su marido, esperaría producir herederos, se esperaría que se conformara a estándares de comportamiento aún más restrictivos. Rafael visitaba frecuentemente durante los meses de preparación, siempre formal, siempre correcto. Pero Beatriz notaba algo diferente en él a medida que se acercaba la fecha de la boda. Había una tensión que no había estado allí antes, una distracción, como si su mente estuviera en otro lugar incluso cuando conversaban. ¿Estás bien?, le preguntó una tarde cuando lo encontró particularmente distraído. Por supuesto, respondió Rafael, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo los nervios usuales de un novio. Pero no eran solo nervios. Rafael estaba siendo atormentado por sueños perturbadores. Desde que había descubierto los secretos de la casa, y especialmente desde que había encontrado los huesos en el sótano, soñaba casi cada noche con la casa, con pasillos oscuros, con figuras que se movían en sombras, con voces de niños llorando. En uno de los sueños recurrentes, caminaba por la casa renovada solo para descubrir que bajo la pintura nueva, las paredes sangraban. En otro, abría puertas para encontrar habitaciones llenas de agua oscura, donde cuerpos flotaban con rostros que no podía ver claramente. En el peor de los sueños, estaba de pie en el altar improvisado en el salón principal durante la ceremonia de boda. Y cuando levantaba el velo de Beatriz, encontraba no su rostro, sino el de doña Inés, su tatarabuela asesinada, con ojos acusadores y boca abierta, en grito silencioso. Despertaba de estos sueños empapado en sudor, su corazón acelerado. Consideraba cancelar la boda, o al menos cambiar la ubicación de nuevo a la basílica, pero eso requeriría explicaciones que no podía dar sin revelar lo que había descubierto. Y cada día que pasaba, se volvía más difícil cambiar planes que ya estaban bien avanzados. Había señales, si hubiera prestado atención, pequeñas cosas que sugerían que algo estaba mal con la casa, a pesar de toda la renovación. Los trabajadores que habían hecho las reparaciones mencionaban experiencias extrañas, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, sonidos de pasos en habitaciones que sabían estaban vacías, una sensación de ser observados cuando trabajaban solos. 2 de los trabajadores se habían negado a regresar después de la primera semana, murmurando sobre la casa estar pesada, una palabra que usaban para lugares que llevaban energía negativa. La mujer contratada para limpiar la casa antes de la boda reportó escuchar llantos de niños viniendo del sótano sellado. Rafael le había dicho que eran gatos callejeros, pero ella había insistido que eran voces humanas, voces de niños pequeños llorando por sus madres. El padre Eusebio, cuando vino a bendecir la casa como Rafael había solicitado, había fruncido el ceño al entrar. «Hay una oscuridad aquí», había dicho, «no física sino espiritual. Esta casa ha conocido gran sufrimiento». «Todas las casas viejas han conocido sufrimiento», respondió Rafael, intentando sonar despreocupado. «Muerte y enfermedad son parte de la vida». «No», el padre sacudió la cabeza, «esto es diferente, esto es violencia, crimen. Puedo sentirlo. ¿Seguro que quieres celebrar tu boda aquí?» Rafael había insistido,
y el padre había realizado la bendición, rociando agua bendita en cada habitación, rezando oraciones de protección. Pero cuando terminó, le dijo a Rafael: «He hecho lo que puedo, pero algunas manchas son demasiado profundas para ser limpiadas con bendiciones simples. Si hay secretos en esta casa, deberían ser revelados y confrontados, no ocultados bajo pintura nueva». Rafael había agradecido al padre y no había mencionado las palabras a nadie, pero ellas lo perseguían. Beatriz también tuvo experiencias extrañas cuando visitaba la casa durante las semanas antes de la boda. En una ocasión, había jurado ver una figura de mujer parada en una de las ventanas del segundo piso, mirando hacia abajo al patio. Cuando miró nuevamente, la figura había desaparecido. Otra vez, mientras caminaba por el pasillo del primer piso, había sentido súbitamente un frío intenso, como si hubiera entrado en cámara de hielo, aunque era tarde de septiembre y el clima era templado. «¿Sientes algo extraño en esta casa?», le preguntó a Rafael durante una de las visitas. «¿Qué quieres decir?». «No sé exactamente, solo una sensación, como si la casa no nos quisiera aquí». Rafael había reído nerviosamente. «Las casas no quieren ni dejan de querer. Son solo estructuras de piedra y madera». Pero Beatriz no estaba convencida. Había crecido en los Altos, donde creencias sobre casas embrujadas y lugares malditos eran comunes a pesar del catolicismo oficial. Sabía que algunas casas llevaban memorias de violencia, que algunos lugares estaban marcados por eventos terribles, de maneras que iban más allá de la comprensión racional. Debería haber hablado más. Debería haber insistido en cambiar la ubicación. Pero era joven, y aunque tenía voluntad fuerte, también había sido criada para no causar problemas innecesarios, para no hacer escándalos sobre sentimientos que no podía probar. Los preparativos continuaron. Las invitaciones fueron enviadas a 75 personas. Familia extendida de ambos lados, amigos cercanos, asociados de negocios importantes. Todos confirmaron asistencia. Una boda que unía las familias Macías y Contreras era evento social significativo en Los Altos. El vestido de novia fue completado. Seda blanca con encajes elaborados, velo largo de tul fino, zapatos de satín blanco. El traje de Rafael fue hecho a medida. Negro formal con chaleco de seda, camisa blanca almidonada, corbata de seda. Los anillos fueron encargados a joyero en Guadalajara, oro con inscripciones de nombres y fecha. El menú para el banquete fue planeado: mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, tortillas hechas a mano, tamales, carnitas, barbacoa, dulces tradicionales, chocolate caliente, ponche de frutas, vinos importados para los invitados principales. Sería festín digno de la ocasión. Las decoraciones fueron preparadas. Flores frescas de los jardines de las haciendas, velas en candelabros de plata, manteles de lino blanco bordados, vajilla fina que había sido en la familia Contreras durante generaciones. Todo estaba listo. La fecha fue establecida: sábado 27 de octubre de 1888. La ceremonia comenzaría a las 5 de la tarde, seguida inmediatamente por el banquete y baile que continuaría hasta medianoche. 75 personas habían confirmado. 75 personas cruzarían el umbral de la casa Contreras aquella tarde, y ninguna de ellas volvería a cruzar ese umbral con vida. Capítulo 4. El día de la boda. El 27 de octubre amaneció con cielo gris y aire frío que anunciaba la proximidad del invierno. No llovía, pero nubes bajas cubrían el valle, dando a San Juan de los Lagos una atmósfera opresiva que algunos interpretaron como mal presagio, pero que la mayoría descartó como simplemente clima de otoño normal. En la hacienda de Santa Inés, Beatriz despertó temprano, mucho antes del amanecer.
No había dormido bien, atormentada por sueños que no recordaba completamente al despertar, pero que dejaban sensación de aprensión que no podía sacudir. Se sentó junto a su ventana, mirando el paisaje apenas visible en la luz pre-amanecer, preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. No era que no quisiera casarse con Rafael. Entre todos los hombres que había conocido, él era el único que la trataba como igual intelectual, el único con quien podía tener conversaciones significativas. Pero el matrimonio en general, el concepto de entregar su autonomía limitada a autoridad de marido, de ser reducida a esposa y eventualmente madre, sin identidad propia más allá de esos roles, eso le causaba una tristeza profunda que intentaba ocultar. Doña Remedios entró a la habitación mientras el sol comenzaba a elevarse, trayendo chocolate caliente y pan dulce. Encontró a su hija aún sentada junto a la ventana, sin vestir, perdida en pensamientos. «Beatriz, debes comenzar a prepararte. Las mujeres vendrán pronto para ayudarte con el vestido y el cabello». Beatriz se volvió hacia su madre. Por un momento, estuvo a punto de hablar, de decir que no estaba segura, que necesitaba más tiempo. Pero vio la expresión en el rostro de doña Remedios, una mezcla de alivio y satisfacción que su hija problemática finalmente estaba haciendo lo correcto, y no pudo encontrar las palabras. Las horas de la mañana pasaron en preparación. El vestido fue puesto con ayuda de 3 mujeres, los botones pequeños, abrochados uno por uno. El cabello fue arreglado en estilo elaborado con rizos y flores. El velo fue colocado y ajustado. El maquillaje fue aplicado sutilmente, apenas suficiente para realzar rasgos naturales sin parecer artificial. Cuando finalmente estuvo lista, Beatriz se miró en el espejo largo y casi no se reconoció. La mujer que miraba de vuelta parecía una muñeca, hermosa pero sin vida, vestida para ceremonia que la transformaría de persona en propiedad. En la hacienda del Rosario, Rafael pasaba su mañana en estado de ansiedad creciente. Los sueños de la noche anterior habían sido particularmente vívidos y perturbadores. En uno, estaba de pie en el salón de la casa durante la ceremonia cuando las paredes comenzaban a sangrar. Sangre oscura corriendo por pintura nueva, formando charcos en el piso. Los invitados no parecían notarlo, continuaban sonriendo y conversando como si nada estuviera mal. Solo él veía la sangre, solo él entendía que algo terrible estaba por suceder. Había despertado gritando, despertando a los sirvientes que habían venido corriendo pensando que estaba siendo atacado. Les había dicho que era solo pesadilla, nada más. Pero el miedo persistía. Durante el desayuno, su hermano menor Ignacio le preguntó: «¿Estás seguro de esto? Aún puedes cancelar si tienes dudas». Rafael había reído, aunque sonó forzado. «Son solo nervios de novio, todo hombre los tiene». «No es eso», insistió Ignacio. «Pareces aterrorizado. Hay algo que no nos has dicho, algo sobre la casa». Rafael había estado tentado de confesarlo todo entonces, de contarle a su hermano sobre los documentos, los asesinatos, los huesos, los sueños. Pero ¿cómo podría explicar que había guardado silencio durante meses? Que había planeado boda en casa que sabía estaba manchada con sangre de inocentes. «No hay nada», mintió. «Solo estoy cansado. No he dormido bien últimamente». La tarde llegó demasiado rápido. A las 3, Rafael y su familia partieron hacia San Juan de los Lagos, cabalgando bajo cielo que se había vuelto aún más oscuro, nubes bajas amenazando lluvia. Llegaron a la casa Contreras a las 3:30, dando tiempo para preparativos finales antes de que llegaran invitados. La casa lucía hermosa. Flores frescas decoraban cada habitación. Velas en candelabros de plata esperaban ser encendidas.
El salón principal había sido transformado en capilla improvisada con altar cubierto de lino blanco, cruces de plata, imágenes de santos. El comedor grande estaba preparado con mesas largas cubiertas de manteles bordados, vajilla fina, cristalería brillando a la luz de lámparas de aceite. Pero Rafael sintió el frío en cuanto entró. No era frío físico del clima, sino algo más profundo, más penetrante. Era como si la casa misma emanara frialdad que iba al hueso, como si rechazara la calidez y vida que intentaban traer a ella. Los invitados comenzaron a llegar a las 4:30. Familias enteras en carruajes, caballeros montados, todos vestidos con sus mejores ropas para la ocasión. 75 personas en total. Los Macías con familia extendida, los Contreras con sus ramas, amigos cercanos, asociados importantes de ambas familias. Entraban riendo y conversando, admirando las decoraciones, comentando sobre lo hermosa que lucía la casa después de las renovaciones. Ninguno de ellos sentía lo que Rafael sentía, o si lo sentían, lo atribuían al frío del clima. A las 5:10, la familia Macías llegó. Don Cristóbal en traje formal, doña Remedios en vestido de seda oscura con joyas de oro, los hermanos de Beatriz con sus familias. Y finalmente Beatriz, descendiendo del carruaje con ayuda de su padre, el vestido blanco brillando en la luz crepuscular, el velo ondeando ligeramente en brisa que había comenzado a soplar. Rafael la vio y por un momento olvidó sus miedos. Estaba hermosa y por un momento permitió que la esperanza reemplazara la aprensión. Tal vez estaba equivocado. Tal vez los sueños eran solo nervios. Tal vez podrían ser felices aquí, en esta casa que había limpiado de su pasado oscuro. Beatriz entró a la casa del brazo de su padre. Cruzó el umbral sin mirar atrás, sin saber que nunca volvería a cruzarlo. Todos los invitados estaban dentro ahora. 75 personas llenando las habitaciones de la planta baja, esperando que comenzara la ceremonia. El padre Eusebio estaba listo en el altar improvisado, sus vestimentas sacerdotales brillando a la luz de las velas. Y entonces, justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, don Cristóbal hizo algo inexplicable. Se dirigió a la puerta principal y sin decir palabra a nadie, la cerró. No solo la cerró, sino que la trancó, deslizando la barra pesada de hierro en su lugar, cerrando los pestillos. Después, caminó a las otras salidas de la planta baja, las ventanas grandes que daban al patio, las puertas de servicio, y las cerró todas, trancándolas desde adentro. La gente lo observaba con confusión creciente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué sellaba la casa? Cuando terminó, don Cristóbal regresó al salón principal. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus ojos tenían una expresión vidriosa como si estuviera en trance. Habló con voz que no sonaba completamente como suya. Nadie dejará esta casa hasta que se pague la deuda. Nadie cruzará estas puertas hasta que la sangre inocente sea vengada. La casa lo exige, los muertos lo exigen. Y entonces colapsó, cayendo al suelo como si los hilos que lo habían sostenido hubieran sido cortados. El caos estalló. Las personas corrieron hacia don Cristóbal, intentando reanimarlo. Otros corrieron hacia las puertas, intentando abrirlas, encontrándolas selladas. Las mujeres gritaban, los hombres maldecían. La confusión y el pánico se extendían por la casa como fuego. Y en el segundo piso, en habitaciones que habían estado vacías, comenzaron a escucharse sonidos. Pasos caminando por pasillos, puertas abriéndose y cerrándose. Y lo más terrible, voces de niños llorando, llamando por su madre, implorando que alguien los ayudara. La noche del 27 de octubre de 1888 apenas comenzaba. Y ninguno de los 75 invitados en la casa Contreras viviría para ver el amanecer. Capítulo final.
La casa sellada. Lo que sucedió durante aquella noche en la casa Contreras nunca fue completamente documentado porque no hubo sobrevivientes para contarlo. Pero fragmentos de la historia pueden ser reconstruidos a partir de evidencia encontrada después, de testimonios de quienes estuvieron fuera de la casa y de registros que sobrevivieron al tiempo. Cuando don Cristóbal selló la casa y después colapsó, el caos inicial gradualmente dio paso a intentos de racionalización. Don Arturo Sánchez, médico que estaba entre los invitados, examinó a don Cristóbal y declaró que había sufrido algún tipo de ataque, posiblemente apoplejía. Estaba vivo pero inconsciente, su respiración superficial, su pulso débil. Los hombres intentaron abrir las puertas que don Cristóbal había sellado, pero descubrieron que no podían. Los pestillos no se movían, como si hubieran sido soldados en posición. Las barras de hierro no se levantaban sin importar cuánta fuerza aplicaran. Era como si la casa misma se hubiera sellado, las puertas volviéndose parte de los muros. «Rompamos las ventanas», sugirió alguien. Pero cuando intentaron, descubrieron que el vidrio no se quebraba. Golpeaban con sillas, con cualquier objeto pesado que podían encontrar, pero las ventanas permanecían intactas como si fueran de acero en lugar de vidrio. Rafael, superando su shock inicial, intentó explicar a los invitados atrapados lo que sabía de la historia de la casa. Confesó los asesinatos de su tatarabuelo, los secretos que había descubierto, los huesos que había encontrado. Esperaba que la verdad de alguna forma ayudara, que explicación llevaría a solución, pero su confesión solo intensificó el pánico. La gente gritaba acusaciones, llamándolo asesino por asociación, culpándolo por atraerlos al lugar maldito. Beatriz lo miraba con horror y traición, no solo por los secretos que había guardado, sino por exponerla a ella y a su familia a peligro que él sabía existía. A medida que oscurecía afuera, la temperatura dentro de la casa comenzó a descender. No gradualmente, sino rápidamente, como si todo calor estuviera siendo drenado. Los invitados se envolvían en manteles, en cortinas, en cualquier cosa que pudiera dar calor. Pero el frío penetraba todo. Las velas comenzaron a apagarse una por una, sin viento que las extinguiera, simplemente dejando de arder. Las lámparas de aceite se extinguieron. La oscuridad se extendía por la casa como marea, y con ella venía algo más. Las voces de niños que habían estado llorando en el segundo piso se volvieron más fuertes, más claras. No eran fantasmales ni distantes. Sonaban como niños reales, niños aterrorizados llorando en la oscuridad, buscando ayuda que nunca llegó hace 40 años, y después comenzaron a aparecer las figuras. Primero apenas visibles en la oscuridad, sombras más oscuras que las sombras normales, pero gradualmente tomando forma más definida, una mujer en vestido antiguo, su rostro pálido y acusador. Dos niños pequeños, sus rostros mostrando terror congelado del momento de sus muertes. Eran doña Inés y los hijos que don Sebastián había asesinado. Habían estado atrapados en esta casa durante 40 años, sus espíritus incapaces de descansar, porque su asesinato nunca había sido reconocido, nunca había sido juzgado, nunca había sido expiado, y ahora exigían lo que les había sido negado: justicia. Los invitados que vieron las apariciones se enloquecieron. Algunos intentaron esconderse en habitaciones del segundo piso, solo para encontrar las puertas cerradas contra ellos o las habitaciones llenándose con presencias aún más aterradoras. Otros intentaron luchar, aunque no había nada físico contra qué luchar. Algunos simplemente colapsaron, sus mentes rotas por el terror. Afuera, en la calle, comenzaron a congregarse personas atraídas por ruidos que venían de la casa. Gritos, golpes, voces suplicando ayuda. Los vecinos llamaron a autoridades. La policía vino e intentó abrir las puertas,
pero las encontraron tan imposibles de mover como los invitados adentro habían descubierto. El padre Eusebio fue llamado. Llegó con otros sacerdotes, trayendo agua bendita, reliquias santas, textos de exorcismo. Rodearon la casa rezando, realizando bendiciones, intentando expulsar cualquier presencia maligna. Pero las puertas permanecían selladas, y los gritos desde adentro continuaban, volviéndose más desesperados, más agonizados. A medianoche, los gritos cesaron abruptamente. Un silencio cayó sobre la casa que era de alguna forma más terrible que el ruido había sido. Los que estaban afuera esperaban, preguntándose qué había sucedido, temiendo lo peor. Al amanecer del 28 de octubre, las puertas de la casa Contreras finalmente se abrieron. No fueron forzadas desde afuera, simplemente se abrieron, como si la casa misma hubiera decidido que ya había terminado con sus ocupantes. Las autoridades entraron cautelosamente, sin saber qué encontrarían. Lo que descubrieron fue más terrible de lo que habían imaginado. 75 cuerpos, todos muertos, pero no de maneras que pudieran ser fácilmente explicadas. Algunos habían muerto de lo que parecía ser terror puro, sus rostros congelados, en expresiones de horror absoluto, sus corazones simplemente habiendo cedido bajo tensión extrema. Otros mostraban señales de haber muerto luchando contra cosas invisibles, sus cuerpos magullados y rotos, como si hubieran sido golpeados por fuerzas que no dejaron evidencia física de su presencia. Don Cristóbal Macías fue encontrado muerto en el salón principal, su cuerpo rígido en la misma posición donde había caído después de sellar las puertas. Su rostro mostraba una expresión de paz terrible, como si finalmente hubiera cumplido propósito que había sido compelido a cumplir. Rafael y Beatriz fueron encontrados juntos en una habitación del segundo piso, sus cuerpos abrazados como si hubieran intentado protegerse mutuamente. Ambos estaban muertos, sus rostros mostrando no terror, sino tristeza profunda, como si hubieran comprendido en sus momentos finales la tragedia de todo lo que había llevado a este final. El padre Eusebio y otros sacerdotes que entraron después que las autoridades reportaron sentir presencias aún en la casa, no malévolas ahora, sino simplemente tristes, como almas que habían cumplido su venganza, pero que no encontraban paz, incluso en eso. La investigación oficial fue superficial. Las autoridades declararon que los invitados habían muerto de pánico masivo causado por algo. Las causas específicas listadas en certificados de defunción variaban: ataque cardíaco, asfixia, trauma no especificado. La verdad completa fue suprimida porque era demasiado imposible, demasiado perturbadora para ser admitida oficialmente. Las familias de los muertos exigieron que la casa fuera destruida, pero antes de que pudiera ser demolida, hubo discusiones legales sobre propiedad y jurisdicción que duraron meses. Durante ese tiempo, la casa permaneció vacía, sellada nuevamente, pero ahora por orden oficial en lugar de fuerza sobrenatural. Y entonces, en marzo de 1889, la casa simplemente desapareció. No fue quemada ni demolida. Una mañana, los vecinos despertaron y descubrieron que donde había estado la casa Contreras, ahora había solo terreno vacío, como si la estructura nunca hubiera existido. No había escombros, no había señales de construcción alguna. El espacio estaba simplemente vacío, cubierto de hierba que parecía haber crecido durante años. Los registros de propiedad fueron consultados. Mostraban que una casa había existido allí. Los planos arquitectónicos estaban archivados. Fotografías de la fachada existían, pero la estructura física había desaparecido sin dejar rastro. Algunos dijeron que fue milagro divino, que Dios había borrado el lugar maldito de la existencia. Otros murmuraban sobre brujería, sobre fuerzas oscuras que habían reclamado completamente la casa.
Los más pragmáticos insistían que debía haber explicación racional, aunque no podían ofrecer ninguna convincente. El terreno donde había estado la casa fue eventualmente vendido y dividido. Nuevas construcciones fueron levantadas décadas después, pero ninguna estructura en ese sitio duró mucho tiempo. Incendios misteriosos, colapsos estructurales o simplemente abandono por inquilinos que reportaban experiencias perturbadoras, todo llevaba a que cada edificio eventualmente fuera abandonado. Para el año 2000, el espacio estaba vacío nuevamente y permanece así hasta hoy. Nadie construye allí. Nadie quiere el terreno incluso cuando se ofrece gratis. Las 75 víctimas de aquella noche fueron enterradas en el Panteón de San Juan de los Lagos, en una sección especial, sus tumbas marcadas con una placa colectiva que dice simplemente: «Aquí descansan los invitados de la boda que nunca fue. 27 de octubre de 1888, que Dios tenga misericordia de sus almas». No se menciona la casa Contreras en la placa. No se explica cómo murieron. Es solo lista de nombres y fecha. Testimonio silencioso de tragedia que la comunidad prefiere olvidar. Pero la historia persiste, contada en susurros, transmitida de generación en generación en los altos. La historia de la casa que selló una boda, donde 75 personas entraron para celebración y ninguna salió viva. Donde secretos enterrados se volvieron venganza mortal, donde la justicia negada en vida fue cobrada en muerte. Es advertencia sobre los peligros de ocultar crímenes, sobre cómo secretos familiares pueden pudrir fundaciones de instituciones que parecen sólidas, sobre cómo sangre inocente vertida siempre clama por reconocimiento, y si es negado durante suficiente tiempo, demanda precio que ningún vivo puede pagar. Y es recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de comprensión racional, que algunas casas son más que estructuras físicas, sino contenedores de memoria y emoción, que lugares pueden ser marcados por violencia, de maneras que persisten durante generaciones, esperando momento cuando las cuentas finalmente serán ajustadas. La casa Contreras ya no existe en forma física, pero existe aún en memoria, en advertencia, en historia que se cuenta cuando oscurece en los altos de Jalisco. Existe como testimonio de que algunos umbrales, una vez cruzados, no permiten regreso, que algunas puertas, una vez cerradas, permanecen selladas para siempre, y que algunas bodas, en lugar de unir vidas, solo las terminan, llevando no a futuro de alegría, sino a pasado de horror, del cual no hay escape. 75 personas cruzaron el umbral de aquella casa en tarde de octubre de 1888. Ninguna volvió a cruzarlo, y la casa que los atrapó desapareció, como si nunca hubiera existido, llevándose sus secretos al lugar donde casas malditas van cuando finalmente cumplen su propósito terrible. Solo el espacio vacío permanece, y las historias y las advertencias que deberían ser escuchadas, pero que rara vez lo son, hasta que es demasiado tarde. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde las casas guardan secretos más oscuros que sus muros gruesos sugieren, donde las bodas a veces terminan en tragedia inexplicable, y donde algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren nuevamente para los vivos.